Bienvenidos, queridos estudiantes, a una nueva asesoría virtual del curso de Personal Social. El día de hoy está dirigido para el nivel de secundaria bloque 2. Bien, para poder reforzar este tema, vamos a indicar cuál es en primer lugar, ¿no? Es de la clase 5 y el tema es ecorregiones del Perú. Así es. Bien, perfecto. Entonces, vamos a iniciar en hablar lo que es esta lectura, ¿no? De trabajando en clase. Aquí tenemos como presentación una pregunta. ¿Cómo podrían cambiar los ecosistemas desde ahora al año 2050? Pues estos ecosistemas tiene, digamos, un autor principal, ¿no? Antonio Braguer. Este investigador pues nos habla un poco también referente a las características que va a tener cada una de estas ecorregiones que él ha podido clasificar o dividir. Y aquí en esta lectura nos habla que la respuesta es poco alentadora si continuamos actuando sin pensar en el futuro de nuestro planeta. Según la revista Green Facts, se espera que entre un 10 y un 20% de los pastos y bosques actuales serán transformados debido a que a la expansión de agricultura de las ciudades y por supuesto las infraestructuras, ¿no? Es decir, el reemplazo o el crecimiento de el cemento en vez de zonas agrícolas, ¿no? Bien, entonces este ritmo de transformación de los ecosistemas, es decir, de la pérdida de estos ecosistemas, va a depender en gran medida de la evolución futura de la población, la riqueza, el comercio y la tecnología, es decir, cuánto podamos seguir creciendo también poblacionalmente y cuánto sepamos cuidar y respetar los espacios agrícolas con los espacios urbanos, ¿no? Asimismo, los diferentes ecosistemas prevén que la pérdida de hábitats terrestres conducirá de aquí al año 2050 una fuerte caída de la diversidad local de especies nativas y de los servicios asociados, ¿no? Entonces, se prevé que para el año 2050 también haya una caída de especies nativas y de servicios asociados a estas especies nativas, ¿no? Como avistamientos de aves, eh, tal vez también como lo que es referente a las cosechas, zonas agrícolas donde antes se podrían compartir otras actividades en bienestar a la humanidad y en bienestar al planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice aquí que el número de especies de plantas podría reducirse hasta un 15% como consecuencia de la pérdida de hábitats sufrida desde el año 1970 hasta lo que se estima en el año 2050. Algunas especies también van a desaparecer inmediatamente cuando se modifique su hábitat. Así es, si desaparecemos o si reemplazamos bosques por áreas o ciudades urbanas, ¿qué pasa? Se pierden hogares de diferentes animales. Por ende, es como desaparecen, porque tienen que trasladarse a otros lugares o simplemente terminan sin un hogar, ¿no? Bien, entonces, el desfase entre la reducción de un hábitat y la extinción de una especie da una oportunidad a los humanos, o mejor dicho, da una oportunidad a los humanos de recuperar, ¿no? Estos hábitats o estos espacios de vida y así impedir la extinción de algunas especies, tanto de plantas como de animales, ¿no? Este es un pequeño ejemplo para que comprendan mejor la magnitud de lo que debemos afrontar ante las amenazas contra la biodiversidad, ¿no? Por ello también, ya teniendo en cuenta esta lectura, ¿no? Que nos habla principalmente, ¿no? De, como menciona justo la última parte, de la magnitud, ¿no? De lo grave que puede ser no respetar estos ecosistemas, ¿no? Esta biodiversidad y el espacio donde viven, es decir, no solo se pretende cuidar a los animales, sino también el hábitat donde vives. Dice, ¿puedo tal vez talar un árbol? Sí, pero ahí puede vivir un pájaro carpintero, diferentes aves. Entonces, eso es lo que podría traer una consecuencia. Dejar a un ave o a un animal sin su hogar, ¿no? No tiene dónde anidar, dónde alimentarse, dónde protegerse. Bien, entonces respondemos la número uno. ¿Qué consecuencias traerá la expansión de las ciudades y la agricultura? Pues la consecuencia sería que los pastos y los bosques serán transformados en un 10 y 20%. ¿Qué quiere decir? Que va a reducir. Ya no van a ser pastos y bosques, sino van a ser pues totalmente
una zona ya urbanizada, ¿no? Edificada, con estructuras de cemento u otros materiales. Número 2. ¿Qué consecuencias está generando la pérdida de hábitats desde el año 1970? Pues está generando como consecuencia la disminución de la diversidad de especies nativas y los servicios que se asocian a estas especies, ¿no? Bien, ya les he explicado, con servicios se refiere, ¿no?, al avistamiento de aves, ¿no?, el poder conocer diferentes especies medicinales, investigaciones, reforestaciones, entre otros. Ahora, ¿de qué depende la transformación de los ecosistemas? Depende mucho de la expansión de la agricultura y las ciudades, ¿no? De la expansión de la agricultura y de las ciudades. Entonces, por ello, ¿no? No simplemente podemos coger un lugar por coger y empezar a sembrar cualquier tipo de especie, o peor aún, intentar construir alguna edificación, ¿no? Debemos saber qué tipo de suelo es, si esto puede alterar o no un ecosistema o una biodiversidad, o quién vive ahí, ¿no? ¿Y qué sucederá con la biodiversidad para el año 2050? Pues especies de plantas reducirán en un 10 a 15% y animales desaparecerían si continuamos en el mismo ritmo que hasta ahora vamos avanzando, ¿no? Bien, entonces es mejor tener así un ordenamiento del territorio mucho más planificado, más responsable y respetando la biodiversidad, ¿no? Bien, por último, trabajemos en casa. Aquí tenemos una serie de preguntas, 2 por responder y 3 por marcar. Primero, ¿qué características definen a una ecorregión? Pues una ecorregión va a tener características siguientes, ¿no? ¿Ya? Y se definen por tener, ¿qué cosa? Un mismo clima, tienen un mismo suelo, tienen las mismas condiciones hidrológicas, tienen las mismas condiciones florísticas y faunísticas, ¿no? Ecológicamente hablando, estas serían las características que definen a una ecorregión, ¿no? A un determinado sector de región. Número 2. ¿Qué diferencias encuentras en la fauna entre las regiones del mar frío y el mar tropical? Pues, en primer lugar, se diferencia principalmente por la temperatura, ¿no? Entonces, eh, las diferentes especies de fauna o de flora que van a poder asentarse ahí también son diferentes. Hay peces que son de aguas frías y otros de aguas calientes. También la salinidad del mar no va a ser por igual, ¿ok? Mucho menos también el oxígeno en ambos mares, no es igual. Bien, entonces, ¿hay diferencias? Sí hay diferencias, ¿ya? Una de las principales va a ser la temperatura, ¿no? 3. ¿Cuál es la región o la ecorregión, mejor dicho, la ecorregión más oriental del Perú? La ecorregión va a ser la letra C, así es. Bosque tropical amazónico o selva baja, ¿no? Es la que está más asentada hacia el oriente, ¿no? O a la zona oriental. Bien. 4. Ecorregión que corresponde a los bosques amazónicos ubicados por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar, va a ser justamente la misma, ¿no? Bosque tropical amazónico o selva baja. Recordemos que se encuentra ya a baja altura sobre el nivel del mar. 5. Y último, ecorregión donde abundaban los camarones, pero actualmente en casi todos los valles han desaparecido. ¿Esto dónde se va a desarrollar, chicos? No, no es en la Amazonía. Camarones se encontraba en el desierto del Pacífico, en nuestra vertiente, así es, pero hoy en día se ha reducido, ¿no? Uno por su pesca, otro por, para algunos lo importante que es poder obtener a esta especie, entonces a veces hasta se da una acción llamada veda, ¿no? O una política, mejor dicho, que viene a consistir en que los camarones no deben ser justamente atrapados, ¿no? O cazados, o mejor dicho, pescados, en pocas palabras, ¿no? No la pesca de camarones porque esto no permitiría justamente otra etapa de reproducción, ¿no? De reproducción de nuevos camarones. Es por ello que a veces se ingresa a una etapa de veda, ¿no? Bien, listo. Entonces eso sería todo con respecto al tema de las ecorregiones del Perú. Un tema muy interesante y sobre todo importante entender de la biodiversidad
de nuestro país, uno de los países que contiene mayores climas, ¿no? Y temperaturas, por ende, ¿no? Dentro de este planeta. Bien, a cuidarlo entonces y a poder reflexionar también sobre ello. Nos vemos en una próxima.